El crepitar del fuego en la chimenea de la casa de los Miller en Aspen, Colorado, apenas lograba disimular el sonido metálico de mi anillo de compromiso al caer sobre la mesa de ébano. Era Nochebuena, y la melodía de los villancicos sonaba de fondo, pero para mí, ese tintineo fue como un disparo en el corazón. Los dedos de mi suegra, Eleanor, empujaron el solitario de diamantes con una precisión deliberada, deslizándolo directamente en la palma extendida de Clara, la exnovia de mi esposo, como si le entregara una ofrenda sagrada. «Esto le pertenece a alguien que realmente aprecia la familia», anunció Eleanor, con ese tono empalagoso que reservaba para los momentos en que buscaba parecer generosa, mientras asestaba una puñalada por la espalda. El comedor, que normalmente vibraba con las animadas conversaciones de la cena de Nochebuena, se sumió en un silencio tan rotundo que el tic-tac del reloj de pie en el pasillo se hizo audible. La tenedor del tío Bob se detuvo a medio camino de su boca, aún cargada de pudín de ciruela. Los ojos de mi cuñada, Sara, se abrieron de par en par detrás de sus gafas, yendo de mí a la escena que se desarrollaba como si presenciara un accidente en cámara lenta. Incluso mis sobrinos, de 8 y 10 años, que un momento antes discutían por el último panecillo, parecieron percibir el cambio en el ambiente y guardaron silencio. Pero yo llevaba semanas esperando este momento. Las señales se habían acumulado durante toda la noche como nubarrones en el horizonte. Durante los aperitivos, Eleanor se había asegurado de sentar a Clara en lo que solía ser mi lugar tradicional junto al árbol de Navidad. Cuando nos reunimos para las fotos familiares antes de la cena, de alguna manera, me había llevado hasta el borde del grupo, mientras que Clara quedó al frente y al centro, con su brazo rodeando posesivamente la cintura de mi esposo, Daniel. Lo más revelador fue la forma en que Eleanor no dejaba de mirarme durante toda la comida, esperando alguna reacción, alguna señal de que finalmente estaba a punto de derrumbarme. «Felicidades», dije con una voz firme y cálida como la miel de maple. «Te queda precioso, Clara. Parece que estaba destinado a tu mano». Las palabras salieron con tanta naturalidad, con una satisfacción tan genuina, que incluso yo me impresioné por mi propia actuación. Había practicado este momento frente al espejo del baño durante 3 semanas, perfeccionando el tono exacto de amable derrota que satisfaría la necesidad de Eleanor de verme desmoronarme mientras protegía mi propia dignidad. La cara de Clara se sonrojó al ponerse el anillo en el mismo dedo anular que lo había llevado durante 5 años de matrimonio. Parecía genuinamente sorprendida por mi reacción, quizá esperando lágrimas, protestas o al menos alguna señal visible de angustia. En cambio, sonreí y levanté mi copa de vino en un brindis fingido. «Por un nuevo comienzo», dije, mirando a cada par de ojos en la mesa. «Y por la familia». Sara me lanzó una mirada que reflejaba admiración y preocupación a partes iguales. Me conocía lo suficiente como para saber que mi tranquila aceptación era más peligrosa que cualquier rabieta. Mi esposo, mi futuro ex-esposo, aunque aún no lo sabía, se quedó paralizado en su silla como un ciervo deslumbrado. Su madre había orquestado toda la escena sin consultarle, y pude ver cómo el pánico empezaba a apoderarse de su rostro al darse cuenta de que ahora era cómplice de algo que no había aceptado explícitamente. Su boca se abría y cerraba en silencio, buscando palabras que no le salían. El anillo llevaba 4 meses desaparecido de mi joyero. Cuando le pregunté por él, Daniel murmuró algo sobre limpiarlo y ajustarle el tamaño. Una historia tan obviamente inventada que no me molesté en rebatirla. En cambio, hice lo que cualquier persona razonable haría en la era digital. Había encontrado el recibo y llamé a la joyería yo misma. El anillo no había sido limpiado ni ajustado. Lo había recogido Eleanor en agosto, acompañada de una mujer que coincidía con la descripción de Clara. Esa llamada fue mi momento de despertar, el instante en que dejé de ser una víctima y empecé a ser una estratega. De todas formas, el anillo me quedaba demasiado suelto. Continué conversando, tomando otro sorbo de vino. Es curioso cómo cambian las cosas cuando pierdes peso por estrés, ¿verdad? Pero te queda perfecto, Clara, como si siempre hubiera estado destinado a ser tuyo. La sonrisa de Eleanor se desvaneció levemente. Esperaba resistencia, tal vez incluso una escena que justificara sus acciones y me pintara como la esposa inestable y emocional que no podía con la felicidad de su hijo. En cambio, mi amable aceptación estaba desbaratando todo su guión. Clara giró el anillo con nerviosismo. Los diamantes reflejaban la luz de la lámpara de araña. No sabía que no lo habías hecho.
O sea, dijo que lo habías devuelto voluntariamente. Ah, pero sí lo hice, respondí con suavidad, mirando directamente a Eleanor a los ojos. En cierto modo, a veces renunciamos a cosas sin darnos cuenta. A veces estamos tan concentrados en mantener la paz que olvidamos luchar por lo nuestro. El doble sentido flotaba en el aire como incienso, dulce y sofocante. Alrededor de la mesa, los familiares empezaron a buscar excusas para irse. Los niños se dirigieron a la sala y a sus juguetes nuevos. Los hombres se sintieron atraídos por el partido de fútbol en la televisión. Las mujeres empezaron a retirar los platos con una eficiencia inusual, desesperadas por tener algo que hacer con las manos. Pero yo permanecí sentado, tranquila, terminando mi postre mientras mi mundo se acababa oficialmente. ¿Saben qué es lo que más me gusta de la Navidad? Reflexioné en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Así es como se saca a la luz la verdadera naturaleza de las personas. Se acaba toda la simulación, y por fin ves quiénes son realmente bajo el papel de regalo y las buenas intenciones. Eleanor apretó la mandíbula. No era estúpida. Podía oír el acero bajo mi seda, la advertencia envuelta en un sentimiento navideño. La familia lo es todo para mí, dijo, con ese tono santurrón que usaba cuando quería parecer noble. Y a veces la familia implica tomar decisiones difíciles por el bien común. Totalmente de acuerdo, dije, poniéndome de pie para ayudar a recoger la mesa. La familia significa saber quién pertenece de verdad y quién solo está de visita. Significa comprender la diferencia entre la lealtad de sangre y el respeto ganado. Y lo más importante, significa recordar que cada acción tiene consecuencias. Mientras apilaba los platos y recogía los cubiertos, sentía el peso de la mirada de Eleanor. Clara no dejaba de tocar el anillo como si fuera un talismán, quizá empezando a comprender que no había ganado un premio, sino que había heredado una carga. Mi esposo parecía cada vez más incómodo, al darse cuenta finalmente de que su madre acababa de arruinar su matrimonio sin consultarle primero. Pero fue la expresión de Eleanor lo que más me satisfizo. Por primera vez en nuestra relación, vi un destello de incertidumbre en su rostro. Esperaba que me derrumbara, que me fuera furiosa, que le diera la salida dramática que justificaría sus acciones ante el resto de la familia. En cambio, seguía allí, sonriendo, haciendo de nuera perfecta, incluso cuando ella le entregó mi matrimonio a otra mujer. Esa incertidumbre fue la primera grieta en su armadura, y yo tenía la intención de ensancharla hasta que toda la estructura se derrumbara. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama junto a mi silencioso esposo, miré al techo y sentí que algo frío y calculador se instalaba donde antes estaba mi corazón. No era ira. La ira era intensa, impredecible, en última instancia, autodestructiva. Esto era algo mucho más peligroso. Una claridad absoluta sobre quiénes eran realmente estas personas y de qué eran capaces. Llevaban meses, quizá años, planeándolo. En cada reunión familiar a la que Clara era invitada misteriosamente. Cada conversación sobre lo mejor para todos. Cada foto retirada discretamente de la repisa y reemplazada con recuerdos que no me incluían. Me habían estado borrando sistemáticamente, contando con mi cortesía y mi deseo de mantener la paz para allanarles el camino. Pero cometieron un error crucial. Asumieron que, por no haberme defendido, era débil. Confundían amabilidad con ingenuidad, gracia con entrega. Mañana empezaría a enseñarles la diferencia. El anillo se había ido, pero eso era solo el principio. Querían jugar con la lealtad y la pertenencia familiar. Querían ver hasta dónde podían llegar antes de que me derrumbara. Sonreí en la oscuridad, ya planeando mi primer movimiento. No tenía ni idea de lo que acababan de desatar. El teléfono permaneció en mis manos durante 30 minutos antes de que finalmente marcara su número. Habían pasado 2 semanas desde la cena de Nochebuena, tiempo suficiente para que el impacto inicial se transformara en algo más útil, pensamiento estratégico. Había pasado esos 14 días estudiando los perfiles de Clara en redes sociales, aprendiendo sus patrones, entendiendo que la motivaba. Madre soltera, recientemente desempleada en una empresa de diseño gráfico, viviendo en un apartamento pequeño con su hija de 7 años, Sofía. Y lo más importante, cada vez más dependiente del apoyo económico de Eleanor. Clara, se me quebró un poco la voz, lo justo para dar a entender que había estado llorando. Soy yo.
Espero que no te importe que llame directamente. La pausa al otro lado duró exactamente 3 segundos. Ah, hola. ¿Cómo conseguiste mi número? De la lista de contactos de la familia, respondí, lo cual era cierto. He estado pensando en la cena de Nochebuena sobre lo que pasó, sobre lo sorprendida que te pusiste cuando te dio el anillo. Otra pausa. Casi podía oír cómo le daba vueltas la cabeza, intentando averiguar si era una trampa. Quiero que sepas que no estoy enfadada contigo, continué, dejando que el cansancio se filtrara en mi voz. Creo que a las dos nos está manipulando y necesito a alguien que entienda lo que es tratar con ella. El cambio en su respiración me indicó que había dado en el clavo. ¿Crees que me está manipulando? Clara, ¿cuánto tiempo la conoces? ¿5 años? 6. ¿Alguna vez, en todo este tiempo, ha hecho algo que al final no la beneficiara? El silencio se prolongó esta vez. Cuando por fin habló, su voz era más baja, más insegura. Dijo que habías devuelto el anillo voluntariamente, que entendías que pertenecía a alguien que realmente amaba a la familia. ¿Te parecía algo que yo haría? Pregunté con dulzura. ¿Entregar mi anillo de compromiso sin oponer resistencia? ¿O parecía algo que orquestaría para parecer generosa mientras se deshacía de mí? La oía moverse en la silla, quizá paseándose de un lado a otro. No, es decir, ha sido tan buena conmigo y con Sofía. Paga las clases de arte de Sofía, ayuda con la compra cuando anda mal de dinero. ¿Y qué pide a cambio? Insistí. Tu presencia en cada reunión familiar. Tu acuerdo con todo lo que dice. Tu disposición a ser la hija que nunca tuvo. Mientras estaba allí de pie, la brusca inspiración me indicó que había dado en el blanco. Mira, dije, suavizando el tono. No quiero pelear contigo. Ambos intentamos sobrevivir en su mundo. Quizás podríamos hablar en persona en algún lugar lejos de todo el drama familiar donde podamos ser sinceros el uno con el otro. 1 hora después, conducía 50 minutos fuera de la ciudad hacia una cafetería común y corriente en un pequeño pueblo de Colorado, donde nadie nos reconocería. Había elegido el lugar con cuidado, lo suficientemente lejos de territorio conocido como para que Clara se sintiera segura hablando libremente, lo suficientemente animada como para que nuestra conversación se perdiera en el ruido ambiental, pero lo suficientemente tranquila como para que yo pudiera controlar el ambiente. Ya estaba allí cuando llegué, encorvada sobre un café con leche grande con espuma extra, saboreando un muffin de arándanos. Sin maquillaje ni ropa de marca, parecía más joven, más vulnerable. Cansada. El cansancio que surge de preocuparse constantemente por el dinero y de intentar ser perfecta para quienes tienen tu seguridad en sus manos. Gracias por venir, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Sé que esto es raro. Es realmente raro, asintió, pero su sonrisa era sincera. No sabía qué esperar. Pedí mi propio café, un café solo, sencillo, nada especial, y dejé que el silencio se instalara entre nosotras mientras observaba su rostro. De cerca, podía ver las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la forma en que revisaba constantemente su teléfono en busca de mensajes de la escuela de Sofía o de posibles empleadores. ¿Puedo preguntarte algo sinceramente?, dije finalmente. Cuando te dio el anillo, ¿sabías que no me había dicho nada? Clara se sonrojó. Lo sospechaba, pero lo hizo parecer como si ya estuviera decidido, como si lo hubieras aceptado como parte de algún acuerdo de divorcio. No nos vamos a divorciar, dije con cautela. Al menos no se ha hablado de ello. El anillo desapareció de mi joyero hace 4 meses. Abrió los ojos de par en par. Me dijo que lo habías devuelto porque te diste cuenta de que debía ir a alguien que comprendiera el legado familiar. ¿Qué legado familiar? El sueldo, el dinero, las inversiones. Dijo que había tradiciones familiares sobre quién hereda qué y que yo necesitaba entender mi lugar en todo eso si quería formar parte de la familia. Sentí que se me aceleraba el pulso. Esto era mejor de lo que esperaba. ¿Qué tipo de inversiones? Clara miró a su alrededor nerviosa, como si alguien pudiera estar escuchando. Mencionó que tu suegro había creado una especie de fideicomiso antes de morir. Cuentas en el extranjero, inversiones inmobiliarias, ese tipo de cosas. Dijo que era complicado, que había razones fiscales por las que debía mantenerlo en secreto. Me recosté en la silla, con una expresión de sorpresa en el rostro.
Te habló de las cuentas en el extranjero. ¿Sabes de ellas? Me enteré hace poco, susurré, inclinándome hacia adelante con aire conspirador. Estaba revisando algunos de sus viejos papeles en el ático, buscando las fotos de nuestra boda que, según ella, estaban en un lugar seguro. Encontré extractos bancarios, números de cuenta, carteras de inversión. Señor, hay muchísimo dinero. Mucho más de lo que nadie imagina. Su mirada se iluminó con interés. ¿Cuánto dinero? Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla cuidadosamente retocada. Un extracto bancario que había creado con mis conocimientos básicos de diseño y el formato de un banco legítimo. El saldo de la cuenta mostraba 1.250.000 pesos en una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de mi difunto suegro. Esta es solo una cuenta, dije en voz baja. Encontré otras 3. Lleva años viviendo de los intereses, diciéndole a todo el mundo que su pensión y la seguridad social apenas cubren sus gastos. Clara miró la pantalla con la boca entreabierta. Ha estado llorando de pobreza mientras tiene más de $1 millón. Más que eso, mucho más. Guardé el teléfono, dejando que la imagen se le grabara en la memoria. Y lo ha estado usando para controlar a todos. Tus clases de arte para Sofía, tu dinero para la compra. Podría permitirte una vida mejor, pero en cambio te da lo justo para mantenerte agradecida y dependiente. La voz de Clara se fue apagando a medida que las piezas empezaban a encajar en su mente. Esa bruja manipuladora. Ahora entiendes por qué creo que nos están utilizando a ambos, dije con suavidad. Nos enfrenta, nos hace competir por migajas de su atención y aprobación mientras ella acapara recursos que deberían beneficiar a toda la familia. A Clara le temblaban un poco las manos al tomar su café con leche. Sofía lleva meses pidiendo una patineta. Una usada de la tienda de segunda mano costó $75, y le dije que no podíamos permitírnosla. Mientras tanto, lleva cientos de miles de dólares. Lo peor es que probablemente esté planeando prescindir de nosotras dos por completo. Continué. Piénsalo. Te da mi anillo, te hace sentir especial y elegida, pero ¿ha mencionado algo sobre incluirte en su testamento? ¿Ha hablado del fondo universitario de Sofía o de tu seguridad futura? La mirada de Clara me lo dijo todo. Tenemos que protegernos, dije con firmeza. Sofía y nosotros nos merecemos algo mejor. 2 semanas después, Clara me llamó desde su despacho de abogados. Esa misma mañana se habían presentado los documentos legales, una demanda formal por la parte que le correspondía de la herencia, respaldada por los documentos que le había ayudado a encontrar y el testimonio de vecinos que habían presenciado cómo durante años la trataban como a un miembro de la familia. El teléfono de Eleanor empezó a sonar esa tarde y no paró durante días. Las llamadas empezaron esa misma tarde. Conversaciones desquiciadas y desquiciadas en las que Eleanor exigía que alguien, quien fuera, le explicara lo que le estaba pasando. El abogado de Clara había entregado personalmente los documentos de la herencia, presentándose en su puerta con un maletín lleno de documentos legales y una sonrisa que prometía costosas complicaciones. Pero ya iba 3 pasos por delante, tras haber pasado la última semana investigando todos los regalos que Clara le había hecho a Eleanor durante el último año. El bolso de Louis Vuitton para el Día de la Madre, el collar de perlas de Mikimoto para su cumpleaños, el pañuelo de seda de Hermès que llevaba a la iglesia todos los domingos desde que lo recibió. Cada pieza había sido cuidadosamente elegida, lo suficientemente cara como para demostrar devoción, lo suficientemente clásica como para satisfacer los gustos tradicionales de Eleanor. Mi abogado de divorcio mencionó a un hombre llamado Arthur durante nuestra consulta inicial. No como alguien a quien necesitara, sino como una advertencia sobre lo que sucedía cuando las batallas por la custodia se ponían feas. Se especializa en crear pruebas, dijo con disgusto. Mensajes falsos, fotos manipuladas, ese tipo de cosas. Me niego a trabajar con gente así, pero él existe. Me llevó 2 días localizar a Arthur a través de una serie de recomendaciones que incluían desde abogados de familia hasta investigadores privados, pasando por el tipo de personas que anunciaban servicios discretos en sitios web que parecían de principios de la década de 2000. Su oficina estaba en un centro comercial entre un salón de manicura y una agencia de impuestos, de esos lugares que uno pasa sin darse cuenta. Necesito réplicas exactas de estos artículos, le dije, extendiendo fotos sobre su escritorio abarrotado,
pero con modificaciones. Arthur era un hombre delgado, nervioso y con los dedos manchados de tinta, que no preguntaba por qué alguien querría réplicas de artículos de diseño dañados deliberadamente. Me ofreció un precio que me habría hecho dudar hace 6 meses, pero que ahora parecía una inversión que valía la pena en guerra psicológica. Las modificaciones llevarán más tiempo, advirtió. Sobre todo si quieres que parezcan auténticas pero perturbadoras. Quiero que parezcan hechas por alguien que la ama pero ha perdido la cabeza, respondí. 3 semanas después, el primer paquete llegó a casa de Eleanor un martes por la mañana, cuando sabía que estaría sola. Había estado al tanto de su agenda a través de sus publicaciones en redes sociales y las menciones casuales de Sarah sobre sus actividades. Clase de yoga los lunes y jueves, compra los miércoles, club de bridge los viernes. Los martes eran días de ermitaña, en los que se quedaba en casa limpiando, organizando y, en general, preparándose para el resto de la semana. El bolso de Chanel se veía perfecto desde lejos. Los mismos patrones acolchados, la misma cadena dorada, la misma textura de cuero. Pero Arthur había hecho su magia en los detalles. Las esquinas mostraban lo que parecía sangre seca, manchas de color marrón oscuro que podrían haber sido cualquier cosa menos sugerir algo terrible. El interior olía ligeramente a cobre y descomposición, gracias a una combinación de productos químicos de los que no quería saber nada. La nota que acompañaba la carta estaba escrita con la inconfundible letra de Clara, que había practicado durante horas con ejemplos de sus documentos legales y viejas tarjetas de cumpleaños que encontré mientras ayudaba a limpiar las cajas de almacenamiento de la familia. «Querías que fuera de la familia», decía en tinta azul, a juego con el bolígrafo preferido de Clara. «Ahora nunca me olvidarás». Supe que lo había recibido cuando Eleanor recibió su primera llamada de pánico esa noche. «Alguien me envió algo horrible», le dijo a Sarah, quien inmediatamente me llamó para contarme la conversación. «Parece el bolso de Clara, pero ha sido manipulado. Tiene algún problema. Quizás sea un defecto de fabricación», había sugerido Sarah, actuando a la perfección sin saber que formaba parte de mi plan. «No, esto es deliberado. Alguien intenta asustarme». El segundo paquete llegó el martes siguiente. El collar de perlas, ahora con varias perlas reemplazadas por lo que parecían dientes humanos. El trabajo dental era lo suficientemente convincente como para pasar una inspección superficial, pero lo suficientemente inquietante como para provocar una profunda inquietud. El cierre había sido alterado para dejar marcas en la piel, pequeños rasguños que sanarían, pero que quedarían en la memoria. Esta vez, Eleanor no llamó a Sarah. Llamó a la policía. El agente Thompson fue paciente y profesional al responder a su queja sobre los paquetes amenazantes, pero pude ver el escepticismo en su informe cuando Sarah me lo mostró más tarde. Sin pruebas de quién enviaba los paquetes, y sin amenazas explícitas en las notas, la policía no pudo hacer mucho más que presentar una denuncia y sugerirle que instalara cámaras de seguridad. ¿Ha tenido alguna disputa con familiares?, preguntó el agente Thompson, aparentemente ajeno a la ironía. Solo el drama familiar de siempre, había respondido Eleanor, probablemente sin mencionar el pleito por la herencia que estaba destruyendo su relación con la hija elegida. El tercer paquete era mi obra maestra. El pañuelo de seda había sido retejido con mechones del cabello de Clara, recogidos durante mis visitas de reconocimiento a su salón de belleza. Me hice pasar por una clienta potencial, felicitando a la estilista por el tratamiento de color de Clara mientras recogía discretamente los mechones de pelo que acabaron en mi bolso. Arthur, de alguna manera, los había incorporado al estampado de la bufanda con tanta sutileza que había que fijarse bien para notarlos. Pero una vez que los veías, ya no podías ignorarlos. La nota esta vez fue más larga, más desquiciada. Cada hilo nos conecta ahora. Cada respiración me llena. Familia para siempre. La reacción de Eleanor fue todo lo que esperaba y más. La cena del domingo de esa semana se suponía que sería una celebración por la admisión de mi sobrino a la universidad, pero se convirtió en un campo de batalla cuando Eleanor llegó con una bolsa de plástico llena de regalos alterados y acusaciones. «Mira lo que me has estado enviando», le gritó a Clara antes de que nadie terminara de decirlo. «Sarah, mira estas cosas enfermizas y retorcidas». Clara se quedó mirando los objetos esparcidos sobre la mesa del comedor, con una mezcla de confusión, horror y miedo genuino en su rostro. «Yo no los envié. No sé qué son. No me mientas».
Es tu letra, tu pelo, tu forma enfermiza de intentar meterme en la cabeza. Toda la familia observaba en silencio, atónita, como Eleanor despotricaba sobre guerra psicológica y juegos mentales, blandiendo el pañuelo modificado como si fuera una prueba en un juicio. Las protestas de inocencia de Clara solo parecían avivar su convicción de que alguien en quien confiaba la estaba manipulando. «Deseas tanto mi dinero que intentas volverme loca», continuó Eleanor, con una voz tan aguda que hizo llorar a los niños. «¿Crees que si me asustas lo suficiente, te lo daré todo?» «No sé de qué hablas», replicó Clara, con lágrimas en los ojos. «Te di esos regalos porque te quiero. Jamás haría algo así». Mi esposo finalmente recuperó la voz, poniendo una mano en el brazo de su madre. «Mamá, quizás deberías sentarte. Respira hondo». Ella se lo quitó de encima con fuerza. «¿No ves lo que está haciendo? Está intentando hacerme quedar como loca para que todos la apoyen». Observé todo desde mi asiento al fondo de la mesa, con miradas preocupadas y murmullos suaves sobre cómo el estrés puede hacer que la gente vea las cosas de otra manera. Cuando Sara me preguntó si creía que debían llamar a alguien, un médico, un terapeuta, a quien fuera, sugerí que quizás todos necesitábamos un poco de espacio para procesar lo que estaba pasando. La cena terminó con Clara saliendo hecha una furia, Eleanor atrincherándose en el baño de invitados y el resto de la familia allí de pie, con aspecto de supervivientes de un desastre natural. Más tarde, mientras volvíamos a casa en silencio, mi marido por fin habló. «¿Crees que mamá se está volviendo loca?» Me acerqué y le apreté la mano con compasión. Creo que últimamente está bajo mucha presión. La demanda, las tensiones familiares, quizás solo necesite ayuda profesional. Asintió lentamente, probablemente ya planeando conversaciones con sus hermanos sobre intervención y cuidado de ancianos. Sonreí en la oscuridad, sabiendo que los cimientos de su relación estaban resquebrajados sin posibilidad de reparación. Las conversaciones sobre la salud mental de Eleanor comenzaron ese lunes por la mañana. Llamadas susurradas entre hermanos que finalmente admitían lo que todos habían estado pensando. Sara me llamó primero, con la voz cargada de cansancio y preocupación. «David cree que deberíamos considerar residencias de ancianos», dijo sin preámbulos. «No de inmediato, pero quizá deberíamos empezar a investigar opciones. Anoche fue realmente terrible». Expresé mis condolencias mientras calculaba mentalmente mi siguiente paso. La familia se estaba fragmentando tal como lo había planeado, pero necesitaba un último empujón para asegurar el aislamiento completo de Eleanor. Algo decisivo que eliminaría cualquier posibilidad de que recuperara su prestigio ante sus ojos. «¿En qué clase de plazo estás pensando?», pregunté, con la dosis justa de pragmatismo reticente en mi voz. «No lo sé. No quiere hablar con ninguno de nosotros. Está convencida de que todos conspiramos contra ella con Clara, lo cual es una locura porque Clara no nos ha hablado desde el domingo». Perfecto. La paranoia se extendía más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, estuve sentada en mi coche frente a la oficina de Arthur durante 20 minutos antes de finalmente entrar. Lo que estaba a punto de hacer traspasaba una línea que jamás imaginé alcanzar. Pero Eleanor había forzado esta escalada cuando decidió humillarme públicamente en la cena de Nochebuena. «Necesito algo que parezca una notificación de cobro de deuda», le dije, deslizando una carpeta manila sobre su escritorio. «Membrete oficial, lenguaje legal, todo». Arthur examinó mi borrador. Era un documento que afirmaba que Clara le había prestado a Eleanor 200,000 pesos en los últimos 2 años, con intereses y penalizaciones, lo que elevaba el total a casi 250,000 pesos. El lenguaje era deliberadamente vago sobre la naturaleza de los préstamos, sugiriendo desde deudas de juego hasta inversiones comerciales secretas. «Esto se está convirtiendo en fraude», advirtió Arthur, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. «Las notificaciones falsas de cobro de deudas pueden desencadenar investigaciones federales. No es fraude si nunca se presenta ante ninguna agencia oficial», respondí con calma. «Es solo un papel diseñado para asustar a alguien que ya está paranoico». Me dio un precio que triplicaba su tarifa habitual, claramente esperando que me retractara. En cambio, conté dinero de mi fondo de emergencia. Dinero que había estado ahorrando en secreto precisamente para este tipo de situación. El documento que presentó 3 días después fue una obra maestra de la intimidación.
Membrete de aspecto oficial de Mountain Recovery Solutions, con números de caso y referencias legales que serían verificables si alguien se molestara en verificarlas. El lenguaje era amenazante sin ser abiertamente ilegal, exigiendo el pago inmediato y amenazando con nuevas acciones de cobro si la deuda no se liquidaba en 10 días. Pero el documento era solo la mitad del plan. La otra mitad requería un tipo de contacto diferente, uno que Arthur se resistía a proporcionar incluso después de haberle pagado. Estos tipos no trabajan para gente como tú, dijo, garabateando un número de teléfono en el reverso de una tarjeta de presentación. Normalmente se ocupan de cobros de deudas, ese tipo de cosas. No son actores. Solo necesito que llamen a una puerta y me entreguen unos papeles, dije. Nada violento, nada ilegal, solo intimidación. El hombre que contestó mi llamada tenía una voz como la grava en una hormigonera. Escuchó mi petición sin interrumpirme, me dio un precio que hizo que los honorarios de Arthur parecieran razonables y aceptó visitar a Eleanor el martes siguiente. Llamamos, entregamos los periódicos y nos vamos, dijo. Si no contesta, lo pegamos a la puerta con cinta adhesiva y nos vamos. Eso es todo. Es todo lo que necesito, le aseguré. Aunque una parte de mí se preguntaba si estaba cometiendo un terrible error. El martes por la tarde me encontré aparcado a 3 casas de Eleanor, aparentemente leyendo un libro mientras esperaba la llegada de mis intimidadores contratados. Había planeado simplemente pasarme después en coche y observar su reacción al encontrar el aviso. Pero la curiosidad me venció. Los 2 hombres que aparecieron eran exactamente lo que un casting central ordenaría para amenazar a cobradores de deudas. Uno alto y delgado, otro corpulento y fornido, ambos con trajes oscuros que habían tenido mejores días. Se acercaron a su puerta con el paso seguro de quienes dan malas noticias. Los vi tocar. Espera, tocaron de nuevo, esta vez más fuerte. El coche de Eleanor estaba en la entrada, así que sabía que estaba en casa. Pero después de las últimas semanas de paquetes misteriosos y drama familiar, al parecer había decidido que abrir la puerta ya no era seguro. Los hombres esperaron exactamente 3 minutos, lo cronometré, antes de que el más bajo sacara lo que parecía un juego de ganzúas del bolsillo de su chaqueta. Eso no formaba parte del plan. Observé con creciente horror cómo abrían la puerta principal y desaparecían dentro de la casa. Se suponía que era simple intimidación, no allanamiento. Me temblaban las manos al sacar el teléfono, sin saber si llamar a la policía o a mi abogado. Los sonidos me llegaban incluso a través de las ventanillas cerradas del coche. Choques, gritos, el inconfundible ruido de muebles volcados. Lo que estuvieran haciendo allí dentro había ido mucho más allá de repartir papeleo. Cuando la puerta de Eleanor se abrió de golpe 15 minutos después, salió a trompicones vestida solo con su camisón, el pelo alborotado y un grito que resonó por todo el barrio. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude! Lo están destruyendo todo. Los 2 hombres aparecieron tranquilamente detrás de ella, caminando hacia su coche como si nada hubiera pasado. Se marcharon antes de que el primer vecino apareciera en su porche para investigar el alboroto. Me quedé paralizada en mi coche, viendo cómo Eleanor se desplomaba en el jardín delantero, sollozando y gesticulando frenéticamente hacia su casa. La señora Jenkins, la vecina, fue la primera en llegar hasta ella, envolviéndola en una bata sobre los hombros y sacando su teléfono para pedir ayuda. Cuando llegó la policía, Eleanor estaba casi incoherente. Entre jadeos y lágrimas, intentó explicarle sobre cobradores de deudas, documentos legales y gente que intentaba incriminarla, pero la historia parecía el delirio de alguien que estaba sufriendo una crisis nerviosa. El agente Thompson estaba entre los agentes que acudieron, y pude ver cómo intercambiaba miradas significativas con su compañero mientras Eleanor divagaba sobre conspiraciones familiares y herencias falsas. Señora, usted mencionó a los cobradores de deudas, dijo el agente Thompson con paciencia. ¿Tiene algún documento sobre las deudas que debe? Fue entonces cuando Eleanor se dio cuenta de su trampa. No podía presentar el aviso de deuda falso sin explicar la demanda falsa por herencia. No podía explicar por qué cobradores legítimos irrumpirían en su casa sin admitir que tal vez no lo eran. Cada respuesta la llevaba a preguntas que no podía responder sin revelar la red de mentiras que yo había contribuido a crear a su alrededor. Todo está conectado, repetía, con la voz alzada por la frustración. Los paquetes, la demanda, el dinero.
Alguien intenta volverme loca y nadie me cree. Lo irónico era que tenía toda la razón, pero había pasado tantas semanas fingiendo paranoia e inestabilidad que la verdad parecía un delirio. Vi a la policía tomar el informe y, a través de la puerta principal abierta, los vi examinar los daños dentro de su casa. Alguien había grabado ladrón en su mesa de comedor antigua, junto con otras palabras que no pude entender desde la distancia. Su sala parecía como si hubiera pasado un huracán. Cuando el coche de Sara llegó una hora después, finalmente me marché. Había visto suficiente para saber que la credibilidad de Eleanor estaba destruida para siempre. Cualquier historia que contara sobre cobradores de deudas y robos se filtraría a través de la creciente convicción de su familia de que estaba perdiendo la cabeza. Esa noche, me quedé en la cama escuchando la versión de mi esposo de la conversación telefónica con su hermana. Sus voces cargan con el peso de decisiones que ningún hijo adulto quiere tomar. No podemos seguir fingiendo que esto es normal, dijo. Necesita ayuda profesional y la necesita ya. Cerré los ojos y sonreí en la oscuridad, sintiendo por fin algo que no había experimentado en años. Una reivindicación completa y total. La satisfacción que sentí al ver a mi esposo colgar el teléfono duró exactamente 12 horas antes de que la realidad me golpeara. Había cruzado límites insalvables. Había hecho cosas que horrorizarían a la mujer que solía ser. Pero a la mañana siguiente, sentada en la cocina, tomando café y revisando las publicaciones cada vez más desesperadas de Clara en redes sociales, me di cuenta de que aún no había terminado. Su historia de Instagram del martes por la noche mostraba una maleta hecha a toda prisa y un texto que decía: a veces hay que saber cuándo reducir las pérdidas. Nueva ciudad, nueva vida, nuevo comienzo. Almohadilla Fresh Start, almohadilla Toxic Free, almohadilla Movingon. En menos de una hora, llamé al servicio de atención al cliente de la aerolínea, haciéndome pasar por su amiga preocupada, que necesitaba saber los detalles de su vuelo para recogerla en su destino. El guión que había preparado era convincente. Una amiga preocupada, una emergencia familiar, se necesitaba un contacto urgente. El representante de atención al cliente fue lo suficientemente comprensivo como para confirmar que Clara Jones tenía una reserva en el vuelo 521 a Portland, con salida el jueves a las 15. Portland tenía sentido. Su hermana vivía allí, la misma que había estado enviando ocasionalmente comentarios de apoyo en las publicaciones de Clara durante toda esta dura experiencia. Clara corría a casa para recomponerse, probablemente planeando reinventarse en algún lugar donde nadie supiera de la demanda de la herencia ni del drama de la cobranza. Pero no podía dejar que se fuera con la boca abierta, no después de todo lo que me había hecho pasar. El anillo en su dedo, mi anillo, era solo el principio de lo que me había arrebatado. Me había robado mi lugar en la familia, la atención de mi esposo, el cariño de mi suegra. Merecía entender lo que se sentía la humillación pública, lo que era tener desconocidos mirándome, susurrando y juzgándome. Esa noche, fui a la oficina de Arthur por última vez. El centro comercial estaba casi vacío a las 8 de la noche, solo el salón de uñas seguía abierto con una clienta que se hacía la pedicura tarde. Necesito un favor más, le dije, dejando el joyero modificado restante sobre su escritorio. Esta era la pieza a la que se resistía. Una pequeña caja Tiffany que originalmente contenía aretes, ahora modificada con su toque característico. El olor nauseabundo que emanaba era, de alguna manera, peor que los demás. Dulce y empalagoso, como flores dejadas demasiado tiempo en agua. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó Arthur, visiblemente incómodo con lo lejos que había llegado nuestro acuerdo. Nada. Solo necesito que me lo prestes unas horas mañana. Me miró fijamente un buen rato, probablemente viendo algo en mi expresión que lo ponía nervioso. Mire, señora, no sé a qué juego está jugando, pero estoy empezando a pensar. ¿Qué estás empezando a pensar?, interrumpí, con la voz más cortante de lo que pretendía. ¿Que quizá no deberías haber aceptado pagos en efectivo por crear pruebas falsas? ¿Que quizá deberías haber preguntado más por qué alguien necesitaba réplicas de artículos de diseño que olían a muerto? Cerró la boca con un clic audible. Ambos sabíamos que estaba demasiado metido en esto como para empezar a tener conciencia ahora. El jueves por la mañana, me vestí con cuidado, con ropa informal de negocios, nada memorable, el tipo de atuendo que me permitiría pasar desapercibido entre la multitud del aeropuerto. Llegué a la terminal de salidas 2 horas antes del vuelo de Clara,
con tiempo de sobra para observar su rutina de facturación e identificar el momento perfecto para mi último acto. Se veía fatal. Incluso desde el otro lado de la sala de salidas, podía ver las arrugas de tensión alrededor de sus ojos. La forma en que revisaba constantemente su teléfono en busca de mensajes que probablemente no llegarían. Llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada y llevaba una camiseta arrugada que sugería que había dormido con ella. Sofía no estaba con ella, lo que significaba que o bien había dejado a su hija con familiares, o más probablemente, no podía permitirse llevarla en este intento de fuga. Ese detalle me molestó más de lo debido. Independientemente de lo que hubiera hecho Clara, Sofía era inocente. Vi a Clara forcejear con su maleta enorme en la taquilla, visiblemente nerviosa por las restricciones de peso y los cargos adicionales. Cuando se apartó para reorganizar sus pertenencias, hice mi jugada. La zona de salidas estaba tan llena que nadie prestó atención a una mujer de mediana edad que se acercó brevemente a una maleta desatendida. El joyero se deslizó en el bolsillo exterior de su equipaje de mano como si perteneciera a ese lugar, entre lo que parecían cargadores de teléfono y documentos de viaje. Luego encontré un asiento en la cafetería de la sala de embarque, pedí un café con leche que no quería y abrí una revista en la que no podía concentrarme. El peso era insoportable. Clara pasó el primer control de seguridad sin incidentes. Y por un momento, me pregunté si mi plan había fracasado. Tal vez no revisarían su bolso. Tal vez el olor no era lo suficientemente fuerte como para despertar sospechas. Tal vez pasaría semanas orquestando esta elaborada venganza solo para verla escapar sin ser tocada. Pero entonces vi a la gente de la TSA arrugar la nariz mientras la maleta de Clara pasaba por el escáner. «Señora, necesitamos hacer una segunda revisión de su equipaje de mano», anunció, apartando la maleta. La confusión de Clara era genuina. No tenía ni idea de lo que podrían encontrar. Observé su rostro alternar entre perplejidad, preocupación y horror cuando el agente abrió el bolsillo exterior y el olor lo impactó con fuerza. «¿Qué es esto?», preguntó, sosteniendo el joyero con el brazo extendido. «No lo sé», tartamudeó Clara. «Nunca había visto eso en mi vida». La mentira era técnicamente cierta, pero sonaba exactamente como lo que diría alguien si lo hubieran pillado contrabandeando algo ilegal. En cuestión de minutos, llegó más personal de seguridad y Clara fue escoltada a una sala de proyección privada. No podía oír la conversación desde mi posición en la cafetería, pero podía ver los gestos cada vez más frenéticos de Clara a través de la mampara de cristal. Intentaba explicar algo. Probablemente la demanda de herencia, el incidente de la cobranza de deudas, el reciente drama familiar. Pero cuanto más hablaba, más sospechosa parecía. A la seguridad aeroportuaria no le importan las disputas familiares ni las demandas civiles. Les importan las posibles amenazas a la seguridad aérea. Y una mujer que viajaba con objetos misteriosamente alterados y con un alto grado de descomposición encajaba con su perfil de alguien que merecía una investigación exhaustiva. Cuando perdieron su llamada de embarque por 40 minutos, supe que mi plan había tenido éxito. El interrogatorio duró horas. Pedí otro café. Compré el periódico y me acomodé para ver cómo se desarrollaban las consecuencias. Las actualizaciones de Clara en redes sociales comenzaron alrededor de la tercera hora. Publicaciones cada vez más desesperadas sobre haber sido detenida sin motivo alguno y haber sido incriminada por personas que quieren destruir mi vida. Al principio, sus amigos respondieron con apoyo, pero a medida que se aclararon los detalles de su situación, el tono cambió. Preguntas sobre por qué alguien llevaría objetos sospechosos en un aeropuerto. Especulaciones sobre qué tipo de drama familiar podría escalar a este nivel. Un distanciamiento gradual de alguien cuyos problemas eran claramente más complejos que una simple disputa por la custodia o una herencia. Para cuando el personal de seguridad finalmente la liberó, 12 horas después, la reputación de Clara estaba tan dañada como la de Eleanor. Su vuelo perdido le había costado un dinero que no podía permitirse perder. Sus redes sociales estaban inundadas de preguntas que no podía responder sin sonar paranoica o delirante. Y lo más importante, ahora entendía exactamente lo que había sentido sentada en aquella cena de Nochebuena. La humillación de sentirme impotente mientras la gente a mi alrededor tomaba decisiones sobre mi vida. La frustración de saber la verdad, pero no poder convencer a nadie. Al salir finalmente del aeropuerto esa noche,
Sentí algo que no había experimentado desde la infancia. Justicia perfecta y completa. No la justicia legal que lleva años y cuesta fortunas, sino la justicia personal inmediata que surge al ver a alguien cosechar exactamente lo que ha cosechado. Clara finalmente llegaría a Portland, pero llegaría con un bagaje que no tenía nada que ver con las aerolíneas, sino con las decisiones que tomó cuando decidió robarle la vida a alguien. El viaje a casa desde el aeropuerto me llevó por el antiguo barrio donde crecí, pasando por la escuela primaria, donde aprendí que la justicia era algo por lo que había que luchar, no algo que te daban. Aparqué frente a la casa de mi infancia durante 20 minutos, observando a una familia diferente vivir en el espacio donde una vez creí que el mundo era fundamentalmente justo. Esa niña que lloraba cuando otros niños se colaban en la fila o le quitaban el dinero del almuerzo apenas reconocería a la mujer en la que me había convertido. Pero estaría orgullosa de mí. 3 semanas después, mi esposo, Daniel, apareció en mi puerta con flores del supermercado y la clase de expresión herida que había perfeccionado durante nuestro matrimonio cada vez que necesitaba perdón por algo que no podía reconocer. Él. Esperé. Me di cuenta de que lo peor de la tormenta había pasado. Clara se había ido. Su madre estaba en terapia, y la familia había decidido, en conjunto, fingir que todo el fiasco de la herencia había sido un malentendido causado por el estrés y el dolor. ¿Puedo entrar?, preguntó, cambiando el ramo de una mano a otra, como si no supiera qué hacer con él. Me hice a un lado y lo dejé entrar, notando cómo se detenía en la entrada para observar los cambios que había hecho en mi casa. Las fotos familiares habían desaparecido de la repisa, reemplazadas por obras de arte que yo misma había elegido. Los muebles se habían reorganizado para crear zonas de conversación que parecían más un santuario que un lugar de exhibición. Todo en el espacio reflejaba ahora mi gusto, en lugar de la estética de compromiso que había definido nuestro matrimonio. El lugar se ve bien, dijo con cautela. Diferente, pero bueno. Esperé a que continuara, sin ofrecerle ánimos ni resistencia. Había venido con un discurso preparado, probablemente ensayado en su coche durante el viaje, y tenía curiosidad por saber cómo planeaba reescribir nuestra historia. Sé que metí la pata, empezó, acomodándose en la silla que solía ser su favorita. Debería haberte defendido mejor. Debería haber visto lo que hacía mi madre y haberle puesto fin. Respondí sin comprometerme, sentándome frente a él en lugar de a su lado. La cosa es que nunca quise que nada de esto pasara. El anillo, Clara, todo el drama familiar. Quedé atrapado en medio y no supe cómo manejarlo. Él intentaba hacerse pasar por otra víctima de la manipulación de su madre. Me di cuenta de que, según su versión de los hechos, ambos habíamos sido peones en su juego, en lugar de que él participara voluntariamente en mi eliminación sistemática de la familia. Últimamente he estado pensando mucho en nosotros, continuó, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta, donde guardaba lo que teníamos antes de que todo se complicara tanto. El nuevo anillo de compromiso era más grande que el original, más caro, probablemente elegido para demostrar la sinceridad de su disculpa con el peso de una zanahoria. Lo dejó en la mesa de centro, entre nosotros, como una ofrenda. Quiero intentarlo de nuevo, dijo. Si me aceptas. Me quedé mirando el anillo un buen rato, dejándolo reposar en el silencio. Este era el momento en que él había estado preparando el gran gesto que se suponía borraría meses de traición y abandono. Contaba con mi capacidad de perdón, con la idea de que yo seguía siendo la mujer que había absorbido años de pequeñas humillaciones en nombre de mantener la paz. ¡Qué bonito!, dije finalmente. Debe tener gustos caros. Su rostro reflejó varias expresiones antes de quedar en la confusión. Ella, tu madre, supongo que también eligió como eligió el regalo de Nochebuena de Clara. Se le puso pálido. Lo elegí yo. Mamá no tuvo nada que ver. ¿En serio?, pregunté con genuina curiosidad. ¿O lo elegiste como cuando le diste mi anillo original para que lo guardara? ¿Como cuando decidiste guardar silencio mientras ella me borraba de tus fotos familiares? ¿Como cuando dejaste que Clara ocupara mi lugar en la mesa durante meses? Abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar. Ambos sabíamos la verdad. Sus decisiones siempre habían sido evitar conflictos con su madre, nunca protegerme. No puedo deshacer lo que pasó, dijo finalmente. Pero te prometo que no volverá a suceder.
Tomé la caja del anillo y la examiné con más atención. El diamante era hermoso, impecable, el tipo de piedra que provocaría envidia en las reuniones sociales. Todo lo que un anillo de compromiso debe ser. El problema con las promesas, dije, cerrando la caja con un suave clic, es que requieren confianza. Y la confianza, una vez rota, no se repara por arte de magia porque alguien traiga flores y joyas. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había estado rediseñando desde que se presentaron los papeles del divorcio. Mi abogado se sorprendió cuando insistí en quedarme con la casa. Era más de lo que podía permitirme fácilmente con un préstamo. Pero necesitaba algo completamente mío, un espacio donde las opiniones o preferencias de los demás no importaran. ¿Qué dices?, preguntó en voz baja. Ahora digo que lo pensaré, y lo pensé durante el tiempo exacto que tardó en irse. Luego llamé a mi terapeuta y programé una sesión extra para la semana siguiente. La doctora Ramírez fue la primera en sugerir que quizá mis problemas matrimoniales no se debían a la comunicación ni a los acuerdos. Hay gente que les quita energía a los demás, dijo durante nuestra tercera sesión. Toman y toman hasta que uno ya no se reconoce. La pregunta no es si puedes arreglar la relación. Es si quieres volver a ser la misma persona que eras. Yo no. Mi esposo no paraba de llamar después de eso, dejando mensajes de voz que empezaban disculpándose y poco a poco se volvían más exigentes. ¿Por qué no contestaba? ¿Cuándo le daría una respuesta real? ¿No se merecía algo mejor que este silencio después de todo lo que había pasado con su familia? La presunción de ese último mensaje me hizo reír a carcajadas. Todo lo que había pasado. Como si hubiera sido víctima de las artimañas de su madre en lugar de su beneficiario. Cambié mi número de teléfono la semana siguiente. La oferta de trabajo de la empresa de marketing en Seattle llegó justo a tiempo. Un amigo de la universidad me había recomendado para el puesto, y el sueldo justificaba dejar atrás todo lo conocido. Cuando llamé para aceptar, la gerente de recursos humanos parecía complacida con mi entusiasmo por empezar de cero en un nuevo entorno. Ojalá lo supiera. El mundo de Eleanor se estaba reduciendo de una forma que debió de aterrorizarla. Sara me contó durante una de nuestras conversaciones, cada vez más escasas, que su madre iba al psiquiatra 2 veces por semana y tomaba medicación para la ansiedad. La demanda de herencia le había costado casi 50,000 pesos en honorarios legales, dinero que no podía permitirse perder con sus ingresos fijos. No para de hablar de que le han tendido una trampa, dijo Sara con cansancio. El terapeuta cree que es una forma de pensamiento paranoico provocado por el estrés y el aislamiento. Eso debe ser difícil para todos ustedes, respondí, con la dosis justa de compasión en mi voz. Lo peor es que ya no podemos tener reuniones familiares normales. Sospecha si hay demasiada gente, como si estuviéramos conspirando contra ella. El domingo pasado, acusó a David de grabar su conversación con su teléfono. La familia a la que una vez quise pertenecer con tanta desesperación se estaba fragmentando tal como lo había planeado. Cada miembro se refugiaba en su propio caparazón protector en lugar de lidiar con la dinámica tóxica que siempre había existido bajo la superficie de sus sonrisas navideñas. ¿Sigues pensando en venir a la cena de Nochebuena?, preguntó Sara, vacilante. Me detuve, pensándolo. La invitación no se debía a mi amor ni a un deseo genuino de estar conmigo. Era culpa y obligación social, las mismas fuerzas que me habían mantenido atrapada en su órbita durante años. Pero ahora tenía una opción. Intentaré ir, dije, sabiendo ya que cancelaría a última hora, aunque quizá tuviera que trabajar ese fin de semana. La mentira me salió con tanta facilidad, suave como la seda y el doble de cómoda. Esa noche, me probé mi anillo de compromiso original por primera vez desde que me lo devolvieron gracias al proceso legal de Clara. Me quedaba perfecto, como siempre, pero lo sentía diferente en el dedo. Más pesado. No por el sentimiento, sino por el peso de todo lo que había aprendido sobre mí misma al recuperarlo. Ya no era la misma mujer que lo había llevado con inocencia durante 5 años, creyendo que el amor y la bondad triunfarían sobre el egoísmo y la manipulación. Ahora era alguien más dura, más calculadora, menos dispuesta a absorber la crueldad ajena en nombre de la paz. Algunos podrían llamarlo dañada. Yo lo llamaba educada. La mañana de Nochebuena en Seattle fue diferente. La nieve caía en copos gruesos y perezosos fuera de la ventana de mi nuevo apartamento.
Y por primera vez en años, me desperté sin mirar el teléfono en busca de dramas familiares o los mensajes navideños obligatorios. El silencio era perfecto. Sara había llamado 3 veces la noche anterior, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. Por favor, ven. No deja de preguntar si vienes. Creo que necesita verte. Eleanor se estaba muriendo. No de forma dramática, no por nada que yo hubiera causado, sino sucumbiendo silenciosamente a la afección cardíaca relacionada con el estrés que había empeorado desde que su mundo se derrumbó. El médico dijo que le quedaban semanas, quizás un mes. Reservé un vuelo esa misma tarde. La familia reunida en casa de Sara parecía superviviente de un desastre natural. Mi marido estaba sentado solo en un rincón, con el anillo de compromiso rechazado probablemente aún en el cajón de los calcetines. David evitaba el contacto visual, avergonzado por el colapso nervioso público de su madre meses atrás. Los nietos jugaban en silencio, percibiendo la incomodidad de los adultos. Y allí estaba, Eleanor, encogida en una silla de ruedas junto a la ventana. La mujer que una vez había dominado cada habitación en la que entraba ahora parecía frágil e insegura, con la mirada nerviosa cada vez que alguien se acercaba. Me vio antes que nadie. «Viniste», susurró, con una voz apenas audible. Me acerqué y me arrodillé junto a su silla de ruedas, tan cerca que solo ella podía oírme. «Claro que vine. Somos familia, ¿recuerdas?» Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando algo. Quizás perdón, o un reconocimiento por lo que me había hecho pasar. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña caja envuelta. «Te traje algo», dije, poniéndosela en sus manos temblorosas. Lo desenvolvió lentamente, con los dedos forcejeando con el papel. Dentro había un joyero, no una de las piezas alteradas de Arthur, sino un sencillo y elegante contenedor que contenía mi anillo de compromiso original. «Pensé que deberías recuperarlo», dije en voz baja, «ya que pareces creer que perteneció a tu familia». Ella miró el anillo, respirando entrecortadamente. «No lo entiendo». «Sí, lo entiendes», me acerqué más, mi voz apenas un susurro. «Me enseñaste algo importante sobre la lealtad familiar, sobre cómo las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que nadie las ve, sobre cómo funciona el poder en familias como la tuya». Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. No los delirios paranoicos con los que había estado lidiando durante meses, sino una comprensión clarísima de quien había orquestado su caída. «Fuiste tú», susurró. «Feliz Nochebuena», respondí, levantándome y alisándome el vestido. Me quedé a cenar, charlando amenamente sobre mi nuevo trabajo y apartamento. Cuando me preguntaban por mis planes, hablaba con entusiasmo de empezar de cero, de lo liberador que me sentía al construir una vida basada en mis propias decisiones y no en las expectativas de los demás. Mientras me preparaba para irme, Eleanor me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «¿Por qué?», preguntó. La miré. Esta mujer que llevaba años intentando borrarme de la vida de su hijo sintió algo que jamás esperé. «Lástima. Porque olvidaste algo importante», dije con dulzura. «Cuando presionas a alguien con suficiente fuerza, al final deja de levantarse». Aprendieron a resistir. Salí de esa casa por última vez, dejando atrás una familia que nunca fue realmente mía. En mi coche, por fin me permití llorar, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado. 3 semanas después, Sara me llamó para decirme que Eleanor había fallecido en paz mientras dormía. Envié flores y una tarjeta de condolencias, pero no asistí al funeral. Algunos capítulos, una vez cerrados, deberían seguir así.